Hola niños, sean todos bienvenidos a este canal creado para las clases de literatura española. Es un gusto para mí poder saludarlos y comunicarnos por este medio. Quisiera que en la semana número 6 hiciéramos una retroalimentación de todo lo que han trabajado en las guías anteriores respecto al siglo de oro español, el Renacimiento. Antes que nada, una reflexión que nos habla sobre cómo debemos vencer el miedo. Tener miedo no es algo malo, no es algo incorrecto. Lo incorrecto, creo yo, sería quedarnos con él y no hacer nada por vencerlo. Encontré esta frase muy bonita de Nelson Mandela que me gustó para compartírselas. Y dice así: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Como algo muy personal, les voy a contar que estos días he tenido que enfrentar mi miedo a la tecnología y hacer muchas cosas que antes no podía. Así que yo les animo a que pensen sus temores. Todos los tenemos y es correcto porque como humanos podemos tener miedo, pero no hay que quedarnos con ellos. Hay que tratar de vencerlos. Todo es posible. Vamos a comenzar por recordar las ideologías que habían en el Renacimiento. Si tratamos de ver qué ha cambiado en el Renacimiento respecto a la Edad Media, son demasiadas cosas. Fue algo muy drástico. Creo que recordarán que en la Edad Media no hubo un avance científico, artístico, literario, porque todo estaba regido por la Iglesia. Sin embargo, la palabra renacimiento hace alusión a volver a vivir, tomar fuerzas, resurgir. En este caso, en España en el siglo XVI, ¿en qué cosas resurgieron? En avances científicos. El nuevo mundo les permitió tener muchas riquezas, nuevos dominios, y entonces al siglo XVI se le conoce como el siglo de oro español, por un gran esplendor que tuvo. De igual forma, al barroco también se le conoce como el siglo de oro español, pero eso será el próximo periodo. En ese periodo lo vamos a estudiar. Nos vamos a enfocar en ese momento, en el siglo XVI y en el Renacimiento. Pero entonces, ¿qué cosas dieron origen a ese resurgir en la España del siglo XVI? Ya les mencionaba el primero, el descubrimiento de América o el Nuevo Mundo. Y eso les permitió importar muchas riquezas y mucho oro. Por eso fue un siglo de mucho esplendor. También hubo la unificación de la España cristiana. Fueron expulsados todos aquellos judíos que no quisieron pertenecer al catolicismo, y también se toma Granada, que fue el último territorio donde estaban los musulmanes. Entonces España, digamos, se fue unificando cada vez más. Y quizás el cuarto punto, el que ya nos atañe un poco más a la asignatura, sería la publicación de la primera gramática y del primer diccionario por el sevillano Elio Antonio de Nebrija. Imagínense desde cuándo es importante saber escribir. Vamos a ver ahora las ideologías que se desarrollaron en el Renacimiento, muy distintas a la Edad Media. La primera de ellas, separación de lo natural y lo sobrenatural.
En el siglo XVI, las personas ya iban buscando una explicación científica a todos los acontecimientos de la vida. Ya no se conformaban con una explicación religiosa, digamos, o mítica a lo que ellos veían, como lo fue en la Edad Media. En el siglo XVI, gracias a la cantidad de avances que hubo en ciencia, en investigación, si lo podemos llamar así, ahora las personas separaron qué iba a ser lo natural, todo lo que se puede ver, comprobar, investigar, qué iba a ser lo sobrenatural. En ese caso sí, iba a ser todo lo religioso, todo lo místico, todas las creencias, todo lo mitológico. Y entonces las personas difieren totalmente que es algo natural y que es algo sobrenatural. Antropocentrismo. La sociedad ya no está centrada en Dios, en la iglesia. En la Edad Media, por ejemplo, era una sociedad teocentrista, es decir, basada o centrada en Dios, Dios como centro de todo. Pues entonces, una ideología nueva en el siglo XVI dice que el centro de todo es el hombre, todo lo que él pueda crear, investigar y manipular, eso es el centro del siglo XVI. Entonces, se desecha una mentalidad teocentrista y se recibe una mentalidad antropocentrista, donde el centro de todo es el hombre. Neoplatonismo. Neo viene de nuevo, ¿verdad? Quiere decir que el ideal de belleza cambió en el siglo XVI. ¿Cuál era el ideal de belleza en la Edad Media? No había prácticamente, ¿verdad? Era Dios, la iglesia, la mayoría de obras trataban de eso. Sin embargo, en el neoplatonismo hay un nuevo ideal de belleza y esta se encuentra oculta en la naturaleza. Hay una idealización de la naturaleza y también se compara o se combina a la naturaleza con la mujer y con el amor. Y la cuarta ideología sería el humanismo. Esta ideología dice que el conocimiento da libertad, se antepone la razón al sentimiento y prevalece el equilibrio, la mesura y la armonía. Es un pensamiento o es un movimiento intelectual y cultural, repito, donde se mantiene que el conocimiento es un aspecto liberador. Si hemos dicho anteriormente que en el siglo XVI hay una separación entre lo natural y lo sobrenatural, la literatura también sufrió esa separación o tiene esa división. Entonces, en la poesía, digamos, con un carácter natural, tenemos a Garcilaso de la Vega. Anteriormente ustedes trabajaron a ese autor y pudieron darse cuenta que él es muy reconocido en el siglo XVI porque introduce la lírica italiana a las letras españolas, introduce la métrica que se utilizaba en España, que recibe el nombre de lira. Aquí no vayamos a confundirnos porque se acuerda que en la Edad Media la lira, ¿qué era? El instrumento que usaban los juglares, ¿verdad?
Pero entonces en el siglo XVI, para nosotros, ¿qué va a ser la lira? Va a ser una forma estrófica proveniente de Italia que Garcilaso de la Vega introdujo a la lírica o a los poemas españoles. Respecto a los temas, ¿por qué he reconocido Garcilaso de la Vega? Primero, su primer tema, el amor sublimado. ¿Qué es algo sublime? Sublimado viene de sublime. ¿Qué es algo sublime? Es algo que usted respeta, que usted admira, algo por lo que usted siente un profundo sentimiento, obviamente positivo, y se da en un paraje bucólico. ¿Qué quiere decir ese paraje bucólico? Quiere decir un paisaje de campo. Obviamente va a ser un paisaje muy ideal, muy bonito, muy florido, con mucho pasto, con muchas aves, el sol, la brisa. Así me lo imagino yo, un paraje bucólico. Y entonces, si estoy en el campo, ¿quién va a ser el poeta? Exacto, un pastor. Entonces, ¿qué hace el amor sublimado? Son las quejas amorosas o es el sentimiento que los pastores expresan por el amor de una mujer. Pero recuerde, un paraje bucólico es un paisaje de campo. Y entonces el autor o el poeta, por decirlo así, sería un campesino en un ambiente ideal. Naturaleza idealizada. ¿Qué es la naturaleza idealizada? Es comparar la belleza de la mujer con aspectos de la naturaleza, el uso de muchas metáforas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos comparar el cabello de una mujer si fuera muy abundante, tal vez rubio. ¿Con qué cosa de la naturaleza podría compararlo? ¿Con qué puede comparar sus labios, sus ojos, etcétera, ¿verdad? Recuerde todo de una forma muy ideal. Naturaleza idealizada, comparar la naturaleza con la belleza de la mujer. Carpe diem, una frase quizás muy preferida, ¿verdad? Por todos, quizás mucho más en estos días. Recuerdo que cuando me enviaron las guías sobre este tema, todos hablaban, ¿verdad? De aprovechar el momento en familia, aprovechar el momento, tal vez leyendo un libro que en otros tiempos no puede, aprovechar el momento de otra forma. Eso significa carpe diem, aprovecha el momento o aprovecha el día. Literalmente eso significa. Entonces, carpe diem para nosotros en esos días, ¿qué es lo que ustedes me decían? Aprovechar con mi familia, aprovechar a platicar, cosas que nunca hacemos, compartir un juego de mesa, etcétera, ¿verdad? En aquel momento del siglo XVI, el carpe diem era aplicado un poco diferente porque tenía tres reglas, digamos, o estaba muy regido en tres cosas. Primero, el carpe diem seguía significando lo mismo, pero tenía esas tres condiciones. Primero, era dirigido a una mujer, nunca a un hombre. Los poemas de carpe diem solo eran para mujeres. Primera condición. Segunda condición, el carpe diem iba dirigido para mujeres bonitas. O sea, que aquellas que, pues no mucho,
el carpe diem no era para ellas, aunque aquí abro un paréntesis para decir que la belleza está en los ojos de quien la mira. Es algo relativo, ¿verdad? Pero yo le estoy explicando cómo en el siglo XVI esto se veía. Según el ideal de belleza del siglo XVI, si alguien no lo cumplía, entonces carpe diem no era para ella. Tercera condición, tenía que ser una mujer joven. Imagínense, eran súper clasistas, digamos. Carpe diem en el siglo XVI era para una mujer, además para una mujer bonita y tercero para una mujer joven. Claro, esta última condición, ¿por qué tenía que ser joven? Porque el mensaje es que aproveche el momento, que aproveche su vida, que aproveche el día antes que vengan los días malos y pues ya no tenga en ellos felicidad o alegría. Y la cuarta temática son temas mitológicos. ¿A qué se refiere esto? Pues a todos los deidades que siempre se mencionan en las poesías del siglo XVI. Y aquí tenemos un ejemplo de los poemas más famosos de Garcilaso de la Vega, que es el soneto 23. Si usted lo lee, fácilmente se identifica el carpe diem, que le está hablando a una mujer que es bonita, le está diciendo que aproveche de su alegre primavera, o sea, de su juventud, antes que el tiempo airado cubra de nieve su hermosa cumbre. ¿Cuál será la nieve en nuestra hermosa cumbre? Pues las canas, ¿verdad? Ya cuando vamos avanzando en años, se nos va cubriendo de nieve nuestra cumbre. Entonces, este soneto le he dejado un enlace en la guía de esta semana para que disfrute escuchando. Esta ha sido la retroalimentación de las primeras semanas. Agradezco mucho su atención. Si tienen preguntas, por favor dejármelas en los comentarios del video. También puede ser en la plataforma, también puede ser en YouTube o en mi correo electrónico. De nuevo, muchas gracias y bendiciones.